Yo soy Seltor, hijo del crepúsculo eterno, último cronista de lo que fue el orgulloso pueblo Kaari. Antes de que el fuego consumiera nuestros mundos, antes de que el miedo tuviera nombre humano, nosotros éramos considerados sabios, longevos, custodios de la historia galáctica. Jamás pensamos que una especie tan joven, tan desorganizada, tan emocionalmente errática pudiera alterar el curso del cosmos. Pero lo hicieron. Los humanos, venidos del planeta azul llamado Tierra, llegaron a la escena estelar como niños perdidos entre dioses. Las primeras especies en conocerlos, los Nard, los Sling, incluso los Hiraxi, los vieron como criaturas blandas, propensas al conflicto interno, incapaces de siquiera colonizar su propio sistema sin autodestruirse. Pero los humanos eran otra cosa. Algo que no comprendimos a tiempo. Su debilidad era una máscara. Nosotros, los Kaari, los observábamos desde lejos, registrando sus guerras, sus avances tecnológicos rudimentarios, su hambre insaciable por conquistar lo desconocido. Creíamos que caerían solos. Que sus diferencias internas los aniquilarían. Qué equivocados estábamos. Todo cambió en el año galáctico 3097, cuando los humanos fueron atacados por la Horda Jebal, aquellos devoradores de civilizaciones que incluso los Hiraxi evitaban provocar. Los Jebal no ofrecían tratados. No dejaban sobrevivientes. Atacaron colonias humanas en el borde del brazo de Orión, esperando una respuesta de súplica. En su lugar, recibieron silencio. Y luego, fuego. Los humanos contraatacaron de una manera que ninguna especie había anticipado. No buscaron ayuda. No pidieron alianza. No convocaron consejos. Simplemente se adaptaron. Modificaron sus cuerpos, sus mentes, sus máquinas. Usaron sus muertos como datos, sus derrotas como mapas. En 5 ciclos, destruyeron a la mitad de la horda. En 10, los extinguieron por completo. Pero lo más aterrador fue cómo lo hicieron, sin rencor, sin gloria, sin venganza. Solo eficacia. Y aprendieron de cada combate. De cada herida. Su tecnología avanzó siglos en una década. Construyeron flotas que no necesitaban puertos. Estaciones que se alimentaban de estrellas. Inteligencias artificiales que no gobernaban, sino que predecían. Planificaban. Optimizaban. Nosotros, los Kaari, no pudimos ignorar más lo evidente. El Homo sapiens había dejado de ser una raza en crecimiento. Eran un fenómeno. Una anomalía peligrosa. Un imperio en marcha. Intentamos advertir a otros. Intentamos preparar defensas. Pero ya era tarde. Donde ponían pie, nacía estructura. Donde eran rechazados, volvían más fuertes. Los planetas que intentaban resistir eran sometidos o absorbidos sin espectáculo, sin discursos. Su diplomacia era el tiempo. Su paz era la imposición del orden. Y sin embargo, eran humanos. Capaces del terror más frío y de la compasión más desconcertante. Cuando los Jebal, moribundos, pidieron clemencia, los humanos no ofrecieron palabra. Solo dejaron de disparar. Y se fueron. Sin respuesta. Sin satisfacción. Nosotros caímos poco después. Los Kaari habíamos mantenido secretos humanos bajo vigilancia. Información genética. Inteligencia táctica. Pensamos que podíamos contenerlos. Que aún eran manejables. Los humanos no declararon guerra.
No enviaron embajadores. Solo descendieron. En silencio. Como la noche. Nuestro mundo se rindió antes del primer disparo. Y aún así, nos perdonaron. Los líderes humanos no pidieron tributo, ni esclavos, ni recursos. Solo dijeron, ya no son enemigos. Vivan, si pueden. Fuimos acogidos. Algunos lo llaman misericordia. Yo lo llamo estrategia. Porque donde otros veían guerra, los humanos veían oportunidad. Nos convirtieron en bibliotecarios, ingenieros, cronistas. Yo fui uno de los primeros en ser llevado a bordo del Sentinel-Pram, una ciudad-nave humana que orbitaba los restos de nuestro hogar. Me temblaban las manos al hablar con sus líderes. Esperaba juicio. Encontré solo evaluación. Y órdenes. Aprendí que para los humanos, la victoria no era un acto de conquista, sino un proceso de integración. Las especies que sobrevivían eran absorbidas, sus culturas estudiadas, sus errores archivados, sus talentos utilizados. No para gloria. Para eficiencia. Vi mundos enteros reconstruidos bajo su supervisión. Ecosistemas terraformados, ciudades erguidas en meses, idiomas extintos reactivados solo para traducir archivos perdidos. Cada acción tenía un propósito. Cada decisión, un análisis. Y aún así, en medio de esa frialdad metódica, a veces se permitían arte. Música. Historias. Pinturas colgaban de sus naves, sin función alguna, salvo recordarse a sí mismos que eran humanos. Y eso era lo que más nos aterraba. Porque recordaban. Presencié una sesión del llamado Tribunal del Silencio. No era un juicio, ni una condena. Era un archivo. Humanos y otras especies analizaban decisiones tomadas, consecuencias producidas, errores cometidos. Allí, no se castigaba. Se registraba. Y eso bastaba. Porque el recuerdo, para ellos, era el arma más precisa. Visité sistemas donde los humanos habían erradicado enfermedades que otras razas ni sabían nombrar. Otros donde instauraron ciclos agrícolas sostenibles en planetas estériles. Algunas especies celebraban su llegada. Otras, simplemente obedecían. Todas, sin excepción, se adaptaban. Vi cómo reeducaban. No con coerción, sino con inmersión. Se infiltraban en las culturas, las entendían, extraían lo útil, descartaban lo dañino. Lo llamaban aclimatación cultural. Yo lo llamo reconstrucción. Y pese a todo, conservaban la apariencia de libertad. Ofrecían elecciones. Permitían votaciones. Pero todo estaba medido, supervisado, predicho. No eran tiranos. Eran arquitectos. Los humanos también eran pacientes. Algunas especies intentaron rebelarse siglos después de ser absorbidas. En lugar de represalias inmediatas, los humanos aislaban. Estudiaban. Dejaban que el aislamiento hiciera su trabajo. Y al final, volvían. No con armas. Con soluciones. Tecnológicas. Sociales. Genéticas. El sistema Rhode Island fue un caso famoso. Una alianza de 3 especies intentó formar una resistencia independiente. Su plan era sólido, su ejecución impecable. Desaparecieron naves humanas durante 3 ciclos. Pero en el cuarto, los cielos se abrieron. No con flotas. Con satélites de transmisión.
El conocimiento, la historia completa de su traición, sus errores y sus manipulaciones internas fueron expuestas a sus pueblos. Cayeron sin un solo disparo. Ese fue el estilo humano, información como arma, paciencia como escudo, eficiencia como estandarte. Ahora, escribo esto desde una estación humana en el borde exterior. Somos parte de su imperio. No esclavos, no aliados. Algo en medio. Algo necesario. Su imperio no es de estrellas, es de control. De orden frío, impersonal. Pero funcional. Duradero. También he comprendido que los humanos no se ven a sí mismos como conquistadores. Su narrativa interna es de salvadores, de estabilizadores del caos. En sus registros, hablan de sí mismos como el ancla del orden. Y quizás, para el caos que éramos nosotros, eso era necesario. Las razas que quedan susurran cuando una nave humana entra en su sistema. Algunas se esconden. Otras fingen reverencia. Nadie olvida lo que son capaces de hacer cuando se sienten amenazados. Tampoco olvidan lo que pueden ofrecer cuando no lo están. Los humanos no vencen por fuerza. Vencen porque nunca se detienen. Porque cada derrota los transforma. Porque cada enemigo los fortalece. Porque cada mundo que tocan, cambia. El universo no volvió a ser el mismo. Y mientras haya humanos viajando entre galaxias, nunca lo será.